Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Si usted ha estudiado algo de los tiempos finales, seguramente ha oído de el Anticristo. Pero, ¿quién es él realmente? ¿Podremos reconocerle? ¿Cuáles son las señales de su ascendencia al poder y exactamente qué él hará? Aprenderemos más de este enemigo en nuestro viaje por el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Bienvenido a través de la Biblia. Soy Heiel Ortiz, su anfitrión, y me alegro de que usted se haya unido a nosotros hoy en el autobús bíblico. Creo que lo va a encontrar muy, pero muy interesante. En nuestros estudios previos, se nos presentó a 5 personas que harán un papel significante en la escena de los últimos tiempos. Hoy, miramos a los 2 personajes finales. Como usted sabe, si ha estado viajando en el autobús bíblico, hay 65 libros antes de Apocalipsis, y todos ellos ponen un fundamento para este libro climático. Así que espero que se quede con nosotros hoy, y espero que si usted quiere volver a escuchar cualquier programa de la serie de Apocalipsis, le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar y navegue por los estudios hasta dar con el estudio que usted quiere volver a escuchar. Como siempre, nuestro deseo más profundo es verle crecer en su compromiso y amor por la palabra de Dios. Encuentre nuevamente el estudio que quiere volver a escuchar en a través de la Biblia.org/escuchar. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, nos sometemos a tu palabra, porque sabemos que de ella mana la vida. En ella encontramos la sabiduría y la dirección que nuestras vidas necesitan. Ayúdanos a entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, marchando por el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y llegamos a este impresionante 13º capítulo de Apocalipsis. Aquí se nos presentan los 2 últimos personajes de los 7 que nos fueron presentados por la 7ª trompeta. Ya hemos visto 5 de ellos en el capítulo 12. La mujer, que es Israel, el dragón escarlata, Satanás, el hijo de esta mujer, que es Cristo, Miguel, el arcángel, y luego el remanente, es decir, los 144,000 que fueron sellados por Dios y que van a pasar a través del período de la gran tribulación. Aquí es donde suceden las cosas cuando llegamos a estos personajes. Aquí se nos revela la gran lucha o batalla que se está llevando a cabo entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Lo vemos manifestado ahora al llegar al fin de las edades durante el período de la gran tribulación. Se nos presentan ahora estos 2 últimos personajes, y uno de ellos es la bestia que sube del mar. Él es 2 cosas, un poder político y una persona. Eso lo vemos en los primeros 10 versículos. Luego, en los versículos 11 al 18, tenemos la bestia que sube de la tierra. Y este es un líder religioso. Vamos a observar esto, pero hay algunas declaraciones preliminares que debemos hacer. Aquí se nos presentan 2 bestias como bestias salvajes. Esa es la traducción literal. Es ya bastante malo ser una bestia, pero el ser una bestia salvaje agrava más la injuria. Y existe mucho desacuerdo entre expositores bíblicos de reputación en cuanto a la identidad de la bestia. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, mientras que otros la tratan como la última forma del Imperio Romano. Algunos tratan a la segunda bestia como el hombre de pecado, mientras que otros la tratan meramente como a un profeta, como a un tipo de Juan el Bautista,
para la primera bestia. Estas dificultades se hacen presentes, según nuestra opinión, porque es imposible separar al rey de su reino. Un dictador tiene que tener un reino sobre el cual regir o gobernar, de otro modo no es un dictador. Aun cuando es difícil distinguir a los dos, parece ser que la primera bestia es el anticristo o el gobernante sobre el restaurado imperio romano. En el capítulo 16, versículo 10, se nos habla de el trono de la bestia. De eso podemos juzgar que tiene que haber alguien que se siente sobre ese trono, y esa es la bestia que se menciona aquí, pero no sería una bestia si no tuviera un imperio. Ahora, después de haber determinado la identidad de la primera bestia, no es verdaderamente difícil identificar la segunda, al falso profeta, y quien tiene a su cargo el guiar o encabezar la adoración de la primera bestia. Él también es el anticristo, ya veremos esto. Hay otro punto de vista que se mantiene hoy, de que el anticristo es la negación de la persona de Cristo, en lugar de ser una persona en realidad. Es decir, que el anticristo es una doctrina falsa, en lugar de ser una persona que aún debe ser revelada. Creemos que podemos dar una respuesta a eso. La explicación, según opinamos nosotros, se encuentra en el significado de la preposición anti, y tiene dos usanzas. Anticristo, anti tiene el significado de ser contra, y el segundo significado es en lugar de. Y tiene estos dos significados aquí en las Escrituras. Juan, no en Apocalipsis, sino en su primera epístola y también en la segunda epístola, menciona al anticristo. Y él es el único que utiliza esa expresión. Creemos que podemos ver estas dos características. Tenemos a aquella que está en contra de Cristo y la otra que imita a Cristo. Y el anticristo es ambas cosas. ¿Y cómo se puede tener todo esto en una persona? Bueno, vamos a ver eso. Y queremos dedicar algo de tiempo para ver lo que Juan tiene que decir. Ya hemos visto esto con anterioridad cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Juan. Pero vamos a echarle ahora otra mirada un poco breve. En el capítulo 2, versículo 18 de esa primera epístola del apóstol Juan, leemos: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Note usted, hijitos, ya es el último tiempo. Eso lo dijo hace 2000 años. Hemos estado en esta última etapa por mucho tiempo, y eso es cierto. En este versículo, Juan no solo dice que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había muchos anticristos. Ahora, ¿qué era lo que identificaba al anticristo? Bueno, notemos lo que él dice en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 22. Dice: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo niega la deidad de Cristo. Él la niega, él está en contra de Cristo, y vemos que él es el enemigo de Cristo sobre la tierra. Juan nos va a decir algo más en cuanto al anticristo en el capítulo 4. En los versículos 1 al 3 de este capítulo 4 de su primera epístola, él dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, cualquier persona o cualquier grupo o cualquier libro que niega la deidad de Cristo, eso es anticristo. Debemos decir honradamente, amigo oyente, que consideramos esa representación teatral y esa película que Hollywood produjo hace ya muchos años titulada Jesucristo Superestrella como el anticristo. Es contra el Cristo Jesús de la Biblia. Y creemos que cualquier ministro que niega la deidad de Cristo es anticristo. Él es contra Cristo. En la segunda epístola del apóstol Juan, versículo 7, él dice: Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo es un engañador. Él pretende ser Cristo, aparenta ser Cristo y no lo es. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo.
Él dijo que vendrían muchos en su nombre diciendo que eran Cristos, y que nosotros deberíamos probarlos, porque todo espíritu no es de Dios. Es necesario probar los espíritus en el presente. Hay muchas personas que se excitan demasiado y se ponen muy nerviosos en el pequeño grupo al que pertenecen. Amigo oyente, sería mejor que usted comience a probar ese pequeño grupo al que pertenece, a ese pequeño culto al cual usted asiste. En lugar de ser una cosa extraordinaria, quizá usted esté siguiendo al anticristo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Note usted, se levantarán falsos cristos, es decir, ellos serán capaces de hacer milagros. La última bestia es en realidad una persona que realiza milagros. Él es un anticristo, y ya vamos a ver que la primera bestia es un anticristo político. La última bestia es un anticristo religioso. Ni siquiera el diablo pudo poner todo en una sola persona. Creemos que son dos personas, estas dos bestias que se presentan aquí como el anticristo. Bien, regresemos entonces a nuestro texto en Apocalipsis y leamos los 2 primeros versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis. «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y se paró sobre la arena del mar». ¿Es así como dice el primer versículo? Lo que usted leyó fue, «Me paré sobre la arena del mar», como si fuera Juan hablando. En los mejores manuscritos esto se presenta como Él. Ahora, ¿quién es Él? ¿De quién estábamos hablando en el último capítulo? Es el mismo Él, porque ese es el último calificativo. Y ese, por supuesto, es Satanás. Así es que el dragón, Satanás, se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es el que hace salir del mar a la bestia? Bueno, es Satanás. Él es quien hace salir del mar a esta bestia. Sale del mar. El mar en las Escrituras es un cuadro de las naciones del mundo, la humanidad, como un mar agitado, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es en realidad una bestia. Si yo me doy cuenta en la oscuridad que él y yo estamos dirigiéndonos en la misma dirección, estoy seguro que me adelantaré mucho más en el camino que él. Bien, notemos esto. El dragón está parado sobre la arena del mar, y él es el que hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Esta es su obra maestra. Él es una persona, encabeza todo el imperio romano. Como ya hemos dicho anteriormente, Roma se desintegró, y ese es el único imperio que será capaz de volver a juntarse otra vez. Usted podrá recordar que hablamos de esto detalladamente cuando estudiamos el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual es necesario conocer el libro de Daniel para poder estudiar Apocalipsis. Aparentemente, Dios no interviene en la tierra por un tiempo y entrega esto a Satanás. Personalmente creemos en la justicia divina, y debido al hecho de que el mal ha aparecido y Satanás ha llegado a ser quien es, Dios debe permitirle a él demostrar que aunque le deja dominar y dirigir de tal manera, él no va a ser capaz de producir nada. De otra manera, Satanás siempre podrá decirle a Dios, cuando él se encuentre en el lago de fuego, «Tú nunca me diste una oportunidad. Si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieras dejado solo, entonces sí hubiera sido capaz de realizar mi propósito y establecer un segundo reino». Pero Dios va a hacer eso. Así es que Satanás no va a tener esa oportunidad de hacer eso. Así es que tenemos aquí esta tremenda declaración, y como ya hemos dicho, el mar representa a las naciones. Y esta bestia salvaje es similar en su descripción a la 4ª bestia mencionada en el capítulo 7 de Daniel. Allí representa la historia profética del Imperio Romano hasta el pequeño cuerno en su destrucción. Esa pequeña bestia allí parecía como que estuviera dormida por un corto tiempo. Y luego tuvo esas 7 cabezas, y de una de las cabezas salió ese pequeño cuerno. Usted recuerda que en Daniel capítulo 7 versículo 8 leemos: «Mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este pequeño cuerno estableció a 3 y era capaz de dominar a los otros 7. Como ya hemos dicho, eso se encuentra en el libro de Daniel y lo estamos diciendo rápidamente, por cierto. Pero amigo oyente, en el momento del escrito de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. Las primeras 3 bestias fueron Babilonia, el león; Media y Persia, el oso; el imperio greco-macedonio, representado por un leopardo. Esa es la tercera bestia. Y cuando Daniel presentó esto, era profecía. Ahora es cumplimiento. Así es que Juan se concentra en la última bestia y en el pequeño cuerno, porque la última bestia ha aparecido y el imperio romano se desintegró. Así es que en el momento del escrito de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. Y Juan estaba viviendo en la época del imperio romano, habiendo sido exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Ya se estaban notando señales de debilidad y desintegración y deterioro. Y Juan era un espectador de aquello que aún estaba en el futuro. El énfasis se da al gobierno del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y el cuerno pequeño se nos presenta como esta bestia salvaje, porque él ahora está gobernando y controlando el imperio romano, es decir, eso será para el período de la gran tribulación en su profecía. Y el cuerno pequeño y la bestia salvaje son identificadas aquí. Para aquellos que nos escuchan y que son estudiantes de la Biblia, podrán comprender ahora esto, y si no lo comprenden, entonces pueden obtener el estudio nuestro sobre el capítulo 7 de Daniel. Esto es algo básico para llegar a comprender lo que se dice en Apocalipsis. La bestia salvaje es el hombre de pecado, un anticristo, el último dictador mundial. Y el último versículo de este capítulo 13 de Apocalipsis confirma este punto de vista, ya que dice: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ya vamos a ver eso. Así es que aquí estamos tratando con el hombre que es el último dictador mundial, y vamos a ver el desarrollo de esto aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis. En nuestro día ha habido mucho entusiasmo y excitación, y nos incluimos en este grupo, y eso es en referencia al mercado común europeo en el día de hoy. Amigo oyente, ha habido muchos que han tratado de reunir otra vez a Europa. Carlomagno trató de hacer eso y fracasó. El Sagrado Imperio Romano está centrado en Viena, Austria, y allí uno puede apreciar que Francisco José fue el último de los emperadores del Sagrado Imperio Romano. Aparentemente su hijo fue asesinado o se suicidó. Es una historia muy triste. Y esto siempre ha sido algo de interés para nosotros. Ahora, Napoleón también trató esto. El Kaiser Guillermo también trató de hacerlo. Hitler y Mussolini trataron de hacerlo. Pero amigo oyente, Dios no estaba listo todavía, y Dios no permitirá que éste aparezca hasta que sea el momento de la gran tribulación. Para nosotros el mercado común es algo interesante, no porque vemos que se está cumpliendo la profecía, sino porque vemos que se están preparando las cosas que revelan que la profecía puede ser cumplida. Hay muchas personas que han dicho a través de los siglos que es imposible reunir otra vez a Europa. Bueno, uno no lo puede hacer sino hasta cuando Dios esté listo, y Satanás proveerá al hombre. El mercado común es sencillamente un instrumento interesante, eso es todo. Ahora el cuerno pequeño llega al poder en primer lugar, derribando a estos otros 3 líderes o gobernantes. Y después, él domina a los otros 7 y llega a ser entonces un dictador mundial, como vamos a ver. Las 7 cabezas no son identificadas fácilmente. Ellas son interpretadas en el capítulo 17, versículos 9 y 10, y también el versículo 17. Y estos no reinan contemporáneamente como lo hacen los 10 cuernos, pero aparecen en orden cronológico. Algunas han sido interpretadas como representando a ciertos emperadores romanos. Allí tenemos a Domiciano, quien fue un gobernante. Otros han interpretado que estas 7 cabezas son formas de gobierno a través de las cuales pasó el Imperio Romano. Ellos han tenido reyes, concilios, dictadores, tribunos militares y emperadores y déspotas. Ahora, el tercer punto de vista es que las 7 cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfeman contra Dios: Roma, Grecia, Media y Persia, Caldea, Egipto y Asiria. El reino de la bestia sería el 7º, que aún está por venir. El comentarista y erudito Sis toma esa posición.
Otro punto de vista probable es que las 7 cabezas corresponden a las 7 cabezas del dragón y que demuestran una sabiduría excepcional. Satanás le da energía al hombre de pecado, al último dictador. Ya vamos a ver eso. Así es que usted puede elegir aquí. De modo que, hablando francamente, amigo oyente, este es un lugar donde no podemos ser dogmáticos. No podemos decir lo que es, y de paso digamos que no creemos que sea de tanta importancia. Ahora, las 7 cabezas son culpables de blasfemar. La blasfemia se manifiesta a sí misma de 2 maneras, según expresa el comentarista Govet: haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar, y calumniando y tomando el nombre de Dios en vano. Los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Ellos se hacían a sí mismos iguales a Dios. En el Imperio Romano existía la adoración del emperador. Los fariseos eran culpables de lo segundo, cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. La bestia es culpable de ambas formas, como vamos a poder apreciar cuando estudiemos este capítulo. Bien, amigo oyente, solamente hemos podido presentar una introducción en cuanto a esta bestia. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a ver una descripción de esta bestia y luego veremos la segunda bestia. Que el Señor le bendiga, es nuestra fiel oración al Señor. Es nuestra oración que usted haya crecido espiritualmente y esté aprendiendo con estos estudios bíblicos. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Tenemos un recurso disponible para usted y es el comentario de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como una gran terminal donde las grandes líneas de profecía llegan desde otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina, sino más bien consuma. Es imperativo, para un entendimiento correcto de este libro, seguir la huella de cada gran tema de la profecía desde la primera referencia hasta la estación terminal. Basado en los estudios del Dr. J. Vernon McGee, este recurso le ayudará a profundizar un poco más en su estudio personal. Obtenga una descarga gratuita gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted visitando a través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa por correo postal sin costo alguno para usted. Debo decirle que tenemos cantidades limitadas de este recurso. Le recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles de manera gratuita dentro del territorio de los Estados Unidos, y esto lo hacemos posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Si usted vive fuera de los Estados Unidos y desea copias impresas, puede obtenerlo visitando la plataforma de Amazon, pagando una mínima cantidad por el recurso. Para más información y detalles, visite a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.